Bienvenidos a un nuevo video del profe Matemafísica. Voy a explicar los conjuntos numéricos. Entonces, numéricos. El primer conjunto que nosotros encontramos es el que está formado por los números 1, 2, 3, puntos suspensivos. Estos son los que nosotros utilizamos para contar y ese primer conjunto recibe el nombre del conjunto de los números naturales. En el diagrama de Venn esos números naturales están aquí. 1, 2, 3, puntos suspensivos. Con estos números solamente podemos contar. Pero, por ejemplo, si nos resulta una operación como 5 menos 8, esa operación no pertenece, el resultado no pertenece a los números naturales. Si yo quiero indicar una deuda de 200 pesos, este elemento o este número no pertenece tampoco al conjunto de los números naturales. Si yo quiero expresar una temperatura de menos 10 grados, este número tampoco pertenece, aquí hay que escribir, tampoco pertenece a los números naturales. ¿Cómo resolvemos ese problema? Aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3 y ahí continúan, van hasta más infinito, hasta más infinito. Entonces, vamos a agregar al lado izquierdo, vamos a agregar el 0. Cuando nosotros decimos que el 0 a los números naturales con el 0 le agregamos, entonces decimos que es el conjunto de los naturales con el 0. Y a este lado entonces vamos a agregar los mismos números naturales que tenemos allá, pero con signo negativo. Y entonces ahora sí podemos decir que 5 menos 8 pertenece, pero ojo, este nuevo conjunto, aquí hemos agregado estos elementos. Hemos agregado estos elementos que tenemos aquí. Vamos a hacerlo con otro color. Hemos agregado estos elementos. Esos elementos son los enteros negativos. Los que tenemos de aquí para allá son los enteros positivos. Todo ese nuevo conjunto que nosotros hemos encontrado, vamos a indicarlo. Todo ese nuevo conjunto que nosotros hemos encontrado, entonces, que está compuesto por el 0, los enteros negativos y los enteros positivos. Ese es el conjunto, todos estos elementos forman el conjunto de los números enteros, así. Entonces aquí en el diagrama de Venn, ¿qué es lo que hacemos? Hemos agregado al conjunto de los naturales, le hemos agregado el 0, entonces 0, y aquí hemos colocado menos 1, menos 2, menos 3, puntos suspensivos hasta menos infinito, aquí hasta menos infinito. Este entonces es el conjunto de los números enteros. Entonces ahora sí nosotros podemos decir
que 5 menos 8 pertenece a los números enteros y más específicamente a los enteros negativos, porque el resultado va a ser menos 3. Menos 3 pertenece a los enteros negativos. Ahora sí, la temperatura de menos 10 grados pertenece a los enteros negativos. Lo mismo sucede con la deuda de menos 200 euros, pesos o unidades monetarias. Pertenece, de manera general, pertenece a los enteros. ¿Sí? Pertenece a los enteros negativos, pero resulta que es que los números enteros se forman tomando los enteros negativos, le agregamos el 0, le agregamos, los unimos con el 0 y lo unimos con los enteros positivos y obtenemos el conjunto de los números enteros. Bien, ahora voy a tomar de esta recta numérica, voy a tomar 0 y aquí tenemos el 1. Vamos a ubicar también, por ejemplo, el 2. Pero voy a tomar solamente voy a tomar este pedacito, este intervalo entre 0 y lo voy a ampliar. O sea, voy a escribirlo entre 0, 0 y 1. Aquí entre 0 y 1 debe haber algunos números. ¿Cuáles son esos números? Por ejemplo, va a estar 1/2, va a estar 1/3. Esos números son llamados los números de la forma A sobre B, que son llamados los números racionales. Los números racionales. Números racionales. Bien. Entre cualquier par de números enteros de la recta real hay infinitos números. Hay infinitos números de esa forma. Infinitos números racionales. Hay infinitos números racionales. Bien, ahora la pregunta es que un número racional es de la forma A sobre B, pero tiene una condición, que A pertenezca a los enteros y que B pertenezca también a los enteros. Ahora pensemos en el siguiente número, raíz de 2. Y de manera general, en todas las raíces cuadradas de números que no son cuadrados perfectos. Que no son cuadrados perfectos. ¿Qué quiere decir que no sean cuadrados perfectos? Pues que no tienen raíz cuadrada exacta. Por ejemplo, como raíz de 4, que es igual a 2, o más o menos 2. Entonces, estos números de esta forma, ¿qué sucede con estos números de esta forma? Que al sacar la raíz cuadrada nosotros obtenemos un número que no es exacto, y en el caso de la raíz de 2 es 1.4142, seguido de una cantidad de números
de los cuales nosotros no podemos decir cuáles siguen. Mientras que si yo digo 2 quintos, o sea, 2 dividido en 5, el resultado de 2 dividido en 5 me va a dar 0, agrego el 0 y me da 4 por 5, 20 a 20, 0. O 20 sextos, si yo divido 20 en 6 me va a dar 3, 3 por 6, 18 a 22, agrego un 0, 3, y me va a seguir dando 3, 3, 3. O sea, este es un número 3,3 que es periódico. Entonces veamos la diferencia. Estos números de aquí son decimales. Son decimales. Infinitos. Pero no periódicos, es decir, no se repiten. A este conjunto de números se le llama los números irracionales. Y estos números que tenemos aquí, que son decimales, infinitos y periódicos, son los números racionales. Entonces, aquí tenemos en el diagrama de Venn los números racionales. Y aquí aparte, porque son conjuntos diferentes, disyuntos, tenemos los números irracionales. Y al unirlos, tenemos entonces el conjunto de los números reales. Entonces, los números reales, ¿de dónde surgen los números reales? Entonces, de tomar los irracionales y unirlos con los racionales. Otra cosa interesante es que nosotros podemos decir que los números naturales son subconjunto de los enteros. Que los números enteros son subconjunto de los números racionales. ¿Cómo así? Que los enteros son conjunto del... O sea, ¿cómo expresar un número entero como un racional? Por ejemplo, 5 es un número que pertenece a los enteros. Pero yo 5 lo puedo escribir como 5 sobre 1. 5 es entero, 1 es entero, entonces 5 sobre 1 pertenece a los números racionales. Y ya sabemos que la unión de los números irracionales con los racionales, obtenemos el conjunto de los números reales. Gracias, no olviden suscribirse a mi canal, es gratis.